Muy buenas tardes para todos. Saludamos a todas las personas que se están conectando a este Facebook Live. Nos disculpamos por el retraso, la demora. Ustedes ya conocen este tema digital. A veces suceden estas cosas. Iniciamos entonces con este gran evento. El Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia se unen a esta gran celebración. Son 100 años de un hombre que vivió, narró su vida y capturó la historia de un país. Manuel H. Rodríguez, un fotógrafo para toda la vida. Queremos contarles además que el Ministerio de Cultura, bajo la resolución 1265 del 2020, declaró el año 2020 como el año del centenario Manuel H. para conmemorar su nacimiento, honrar su memoria y promover la divulgación de su vida y obra y aporte a la cultura en Colombia. Hoy nos acompaña Manuel Rodríguez, nieto de Manuel H. Rodríguez. Él es fotógrafo de profesión y junto a su familia se han encargado de mantener vivo el legado de su abuelo. También nos acompaña Eduardo Serrano. Él es historiador, curador y crítico de arte, autor del libro La historia de la fotografía en Colombia. Tuvo a su cargo la investigación y la selección de las fotografías para la exposición Se acabó el rollo, historia de la fotografía en Colombia, 1950 al 2000, que se exhibió en el Museo Nacional en el 2005. Entonces, Manuel y Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti por la Muchísimas gracias a invitación. ustedes. Así es. Bueno, entonces iniciamos con esta gran celebración y queremos llamar esta parte como los primeros años. Manuel Humberto Rodríguez Corredor nació en Bogotá, en el barrio San Diego, el 14 de julio de 1920. Fue el mayor de 4 hermanos. De niño fue zapatero y lavó carros. En su juventud conoció su primer amor, los toros. Y luego apareció el cine, el ciclismo, la tipografía y su eterno amor, como lo fue la fotografía. Manuel, cuéntanos cómo fueron los primeros años de vida de tu abuelo. Bueno, pues mi abuelo nació a pocas cuadras de lo que fue su estudio, en la carrera 13 con calle 26, más o menos, calle 25. Y, y digamos, pues él tenía su parchecito con los amigos del barrio, ¿sí? Estaban los Villaón, los Tavera, algo así, tales. Y entonces la pasaba jugando con ellos, digamos, las pilatunas de ellos siempre. Hay una cosa que mi abuelo siempre me comentaba, que era digamos, cuando iban al cine, el cine Olimpia tenía como una división. Entonces, la gente que tenía más capacidad económica podía ver la película con los subtítulos al derecho. Entonces, y la gente que tenía como menos capacidad, pues lo veía al revés. Entonces, mi abuelito me contaba que él se llevaba un espejito para poder ver la película al derecho, ¿sí? Entonces se colocaba, digamos, pagaba menos, pero llevaba su espejito para poder eso. También me contaba, digamos, cuando se rompía la emulsión, la gente cogía un fósforo y lo encendía y se lo tiraba al telón para que se incendiara como acto de rebeldía, de reclamo, pues. Así es. Muy bien. También podemos recordar que cerca a la casa del maestro Manuel H. Instalaban una plaza de toros portátil, algo que se llamaba el Redondel de San Diego. Desde ahí inicia ese gusto y esa pasión por los toros, ¿verdad, Manuel? Sí, pues yo me imagino que estos chinos, eh, en su afán de mirar este espectáculo, pues se colaban entre las maderas pues, como para poderlo ver, no tenían plata para poder pagar. Entonces, que espiaban, digamos, desde las maderas los pases de los toreros. Y yo me imagino que toda pues entre comillas, digamos, la valentía del torero enfrentándose al toro, eso como que quedó en ellos como unos superhéroes, ¿sí? Pues mi abuelo también aspiró también a ser torero y capoteó un toro que se llamaba el toro muñeco, que era un toro muy mansito y muy noblecito y lo tenían aquí en Bogotá como para ferias especiales. Una vez lo pusieron con un león, con una leona, a ver qué pasaba. Ujú. Y pues que no pasó nada. Así es. Perfecto. Entonces, ya hablamos del cine, de los toros y del ciclismo. ¿Qué nos puedes contar? Mi abuelito creo que ganó la doble en Gativá, que era una Ujú. carrera que se hacía hasta en Gativá cuando en Gativá era lejos, no hacía parte de Bogotá. Inclusive mi abuelito me contaba que iban con la familia por allá al típico paseo de olla y eso. Y pues mi abuelito hizo, o sea, fue muy deportista, él fue muy deportista. También estuvo muy ligado al boxeo.
sino que en la casa como que le dijeron que para qué iba a ponerse a hacer eso y desistió. Pero digamos, él siempre fue muy activo con su vida, siempre fue muy amante del deporte, pues, así es. Muy bien. Entonces llegamos a la época en que Manuel H. estaba más o menos de unos 12, 13 años y por cuestiones económicas su padre, Antonio Rodríguez, le dice, bueno, pues tenemos que empezar a trabajar, aunque desde muy pequeño ya había empezado a trabajar. Y lo lleva a donde su padrino, Carlos García, que era el dueño de la tipografía PRAC. Exacto. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, cómo empezó, qué era lo que hacía. Yo creo que de ahí nació, digamos, como ese desarrollo de la organización del archivo. Porque, digamos, en los linotipos tú tienes que tener un orden de los tamaños, de las letras, que solamente sea colocarlo, cambiarlos y ponerlos y ya. Y también, digamos, el proceso de hacer un linotipo es muy parecido al fotográfico, ¿sí? ¿Mm? Se le somete al metal a un ácido y queda pues el tipo ya formadito. Entonces yo creo que ese inicio le favoreció mucho a mi abuelito, ¿sí? Y ese proceso, digamos, de estar rodeado de los afiches políticos, de todas las cosas, hizo que él, pues, tuviera un conocimiento más de la política, ¿sí? Hacia la política y se desenvolviera después en lo que fue su pasión, la reportería gráfica. Muy bien, ya nos estamos acercando a lo que es la fotografía y lo que tú hablabas, la reportería gráfica. Es 1938 y Manuel Humberto Rodríguez compra su primera cámara por 20 pesos. ¿Dónde consiguió esta cámara? ¿Por qué la compró? Pues creo que la compró a crédito, la compró a Ujú. crédito y creo que es que no me acuerdo cómo, o sea, era un extranjero quien le compró la cámara. Y mi abuelito pues empezó como un hobby. Él no, o sea, digamos como que él le gustó la fotografía y lo tomó como hobby. Él, digamos, tomaba sus fotografías a sus amigos, a sus primos, a sus amigos, a sus vecinos. Inclusive, no sé si ahí en la transmisión hay una fotografía que es de Río Negro, Antioquia. Ahí es la primera Ujú. vez que él como que tiene memoria de que filmó Manuel H. Sí. Entonces, de ahí, digamos, empieza como a mirar que efectivamente puede sacarle provecho a la cuestión y se compra un mejor equipo y empieza, digamos, como a tomar más fotografías, digamos, un poquito más por sobrevivir, ¿sí? Como otra opción de ganar dinero. Muy bien, autodidacta, empírico, aprendió todo el arte de la fotografía con libros que compraba y que coleccionó. Esos libros, digamos, que lo llevaron a esta segunda parte que nosotros quisimos llamar sus primeros retratos. Y como tú decías, Manuel, empezó esa primera cámara que encontró en un cajón de un alemán, tú lo decías, un extranjero, que compró por 20 pesos, sería su pasaje para abordar el tren que lo llevaría a su cita con el mundo de la fotografía. Sus primeros modelos fueron sus familiares. Luego se dedicó a retratar matrimonios, bautizos y primeras comuniones. Cuéntanos detalles de esto, o sea, cómo fue, tu abuelito, eran amigos las personas que iba y retrataba o lo empezaron a contratar para eventos sociales. Yo creo que nace como la evolución del fotógrafo, que Ujú. uno pues llega y conoce la cámara y sabe cómo dispara y empieza con los amigos. Entre los amigos le dicen, ah, venga, usted que toma fotos, porque no venga y me toma la fotografía de mi hijo, o la fotografía del bautizo, o del matrimonio? Entonces mi abuelito pues empezó y dijo, no, bueno, sí, yo le cobro y le cobro tanto. Y entonces iba y empezó a generar sus ingresos, a mejorar, digamos, con su equipo y todo. De ahí, pues la pasión por los toros siempre lo acompañó. Entonces llevaba su cámara a la plaza de toros y desde las graderías empezaba a tomar sus fotografías de lejos. Ahí fue cuando empezó a trabajar con la revista Estampa, que Sí, exacto, que le llamaron para que hiciera las primeras fotografías taurinas que le publicaron. bueno, muy bien, Manuel. Mira, me cuentan que nos están saludando desde Bucaramanga, todas las personas que se conectan. Muchísimas gracias por acompañarnos en este gran homenaje al maestro Manuel H. Rodríguez. Bueno, ya tú iniciabas con hacías una introducción de lo que era la fiesta brava, una de las grandes pasiones de tu abuelo. Era conocido como Manuel H. El de los toros. Cuéntanos cómo tu abuelo logró inmortalizar momentos memorables de la Santa María, como la recordada foto de la que tú hablabas, captada en 1946, donde Manuel Rodríguez, su tocayo, Manolete, digamos que en ese momento, como tú no lo contabas, entonces háblanos
¿Cómo fueron esas primeras fotografías y esas primeras publicaciones en estampa? Bien, pues mi auto empezó a trabajar desde las graderías, pues a pedido del dueño de la revista Estampa. Fernando Entonces él, Martínez. de Fernando Hernando Martínez, Martínez. Ujú. Fernando Martínez, correcto. Entonces, un día pues se consiguió la capacidad pues de ir a una credencial, lo acreditaron como prensa y él pudo entrar al callejón, ¿sí? Pero entonces estaban los veteranos y su merced sabe que digamos los veteranos pues son los veteranos. Entonces le cerraron la puerta a mi abuelito, entonces hablaron con el conserje, con el jefe del callejón y entonces a mi abuelito lo sacaron de ahí, sí, lo sacaron de donde estaba. Entonces, pues mi abuelito, pues siguió tomando las fotografías desde la gradería, pues no le pasó, pues, digamos, uno empezando, pues, y digamos más mi abuelito, que era una persona tan noblecita y tan humilde, pues yo me imagino que él dijo que pues, lo respetó, ¿no? Porque yo imagino que ganarse la vida, o sea, ganarse el nombre es algo muy poderoso y más que todo en el antaño, ¿sí? Que la gente Ujú. tenía y digamos, yo creo que hoy en día, yo creo que el fotógrafo es un poco egoísta porque, digamos, como que cuando uno se vuelve fotógrafo, como que el ego le crece, ¿sí? Pero mi abuelita, digamos, en esa vuelta, pues no pasó nada. Después, con el tiempo, pues se ganó la vuelta de que podía entrar por las fotografías, se ganó el respeto. Y en el 46 le tomó la fotografía a Manolete, ¿sí? Ujú. Que esa fotografía, digamos, ese día tuvo una mala tarde Manolete y mi abuelito le logra capturar ese momento donde él se siente como un poquito de mal genio porque los toros no le funcionaron, ¿sí? El toro no le salió bueno, entonces tuvo una mala tarde. Entonces, en ese momento, mi abuelo le tomó la fotografía y, bueno, esa fotografía la publicaron en estampa con toda la serie que pasó ese día. Y después, al año siguiente, falleció en España Manolete. Ahí Ujú. fue donde esa fotografía cogió fama y mi abuelito cogió también fama, ¿sí? Ese negativo yo creo que es el que más se le ha sacado copia. O sea, de todas las fotografías, el que más se ha sacado copia es ese. Y digamos, una prueba de eso es el único negativo que está quemado por las bombillas que se utilizaron en la ampliadora. Se quemó, se chamuscó de tanto usarlo. Así es. Bueno, pues ya hemos pasado por una pequeña parte de la historia de la niñez del maestro Manuel H., algo de su juventud, cómo llegó a la fotografía, cómo fueron sus primeras publicaciones, esta foto tan famosa de Manolete que le abre las puertas, digamos que digámoslo así, a la fama y a esas primeras publicaciones ese es en estampa. Pero llegamos a un momento importante y es el 9 de abril de 1948. Cuando hablamos del 9 de abril se nos viene a la mente una idea de la situación política del país, pero los acontecimientos que todos conocemos dejaron a un lado el escenario cultural. Y aquí es importante la participación del maestro Eduardo Serrano. ¿Por qué? Porque él conoce la historia de la fotografía del país y por eso quiero preguntarle, en este contexto es esencial preguntarle al maestro, ¿cuál era la situación de la cultura visual en el país, puntualmente de la fotografía y quiénes eran los fotógrafos de la época, quiénes eran los que publicaban, de quiénes se hablaban, maestro? Bueno, en 1948 se dice que nace realmente Ujú. la reportería gráfica en Colombia, porque en ese momento todos los fotógrafos activos se volvieron reporteros gráficos. Pero antes de referirme a eso, yo quería volver un poquito sobre la tauromaquia y sobre la obra del maestro Manuel H. en el toreo, porque realmente era sabiduría taurina lo que él tenía. Ujú. Él sabía cómo tomar una foto de toreo. No Sí. era que pichaba la cámara y le salía la foto, no. Él sabía cuándo venía una Verónica o una Manoletina o cuándo era el capote, cuándo era la muleta, cuándo eran las banderillas, cuándo era la pica. Él sabía perfectamente el toreo. Y Gracias, maestro. esa dedicación a los toros, esa escogencia de un tema para él, me parece que lo hace un pionero desde el punto de vista del arte de la fotografía.
Hoy día los fotógrafos escogen cada uno, ay, yo voy a retratar a los desplazados, yo voy a retratar a la violencia, yo voy a retratar a la tal cosa. Y hacen de esa escogencia su lenguaje, su manera de expresión. Pues bueno, Manuel H. lo hizo con los toros. Pero como venían ustedes diciendo con mucha acierto, Manuel H. también fue un excelente reportero gráfico. En esa época, los reporteros gráficos, el periódico los mandaba. Vaya, hagan tal cosa, vaya, hagan la Plaza de Toros, vaya. Y ni en El Tiempo ni El Espectador publicaban fotografías de toros de otro fotógrafo hasta que no hubieran llegado las de Manuel H. para saber si eran mejores o no. A él, el respeto que tuvo en el campo de la fotografía taurina fue increíble. Pero repito, también en el campo de la reportería gráfica. Además, él fue el gran defensor de los reporteros gráficos en Colombia. Él fue varias veces presidente del Círculo de Reporteros Gráficos. Él organizó corridas de toros para conseguir plata para el Círculo de Reporteros Gráficos. Él, mejor dicho, se movió incansablemente por la reportería gráfica. La reportería gráfica en ese momento no era tan fácil como hoy. La reportería gráfica, pues las cámaras eran mucho más lentas, era mucho más costoso un rollo, etc. Entonces él, lo que lo distingue, es decir, lo que hacía un reportero gráfico, y tenía muy bien claro Manuel H., era la intuición. ¿Qué es lo que va a pasar en un segundo para yo espichar el obturador, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Y oprimir el obturador de una manera oportuna. La otra cosa que tenía clara Manuel H. era el encuadre. ¿Qué va a pasar? Va a pasar esto, el torero va a estar acá o el incidente va a estar acá. Y él sabía intuitivamente cómo encuadrar la foto y que la foto le resultara con el tema en el centro, con el tema central. Pues todo eso hace de Manuel H. un reportero gráfico impresionante, maravilloso. Es decir, la Colombia del siglo XX quedó plasmada en su fotografía. También fue una cosa que no ha mencionado, también fue fotógrafo de arquitectura. Él tomó muchas fotos de la arquitectura bogotana. Correcto. Y, sí, fotos de la arquitectura bogotana y... Bueno, no, en fin, a mí cuando yo estaba escribiendo la historia de la fotografía, me acerqué a él para pedirle sus consejos y su colaboración. Inmediatamente me abrió los brazos, inmediatamente me llevó a su estudio, me hice recorrer ese laberinto que era el estudio del maestro, porque era un laberinto impresionante. Y en la primera parte estaban las fotos donde él se sentía más representado, o por lo menos más representada su obra. Había retratos, había, en fin, todo lo demás. Pero de eso yo sé que ustedes van a hablar más adelante, de Alberto Lleras y de Luis Carlos Galán. Muchísimas gracias, maestro Eduardo. Quiero entonces como saludar a las personas que se siguen uniendo a nuestro Facebook Live y quiero resaltar algunos comentarios porque tenemos muchas personas que se unen a esta celebración. Álvaro Gutiérrez P. nos dice, un gran talento para dejar plasmados momentos épicos de nuestra historia. Grande Manuel H. Ana María García Ramírez nos escribe, nunca olvidaré una conversación que tuvimos con el gran Manuel H. y sus recomendaciones en la fotografía, grandes tertulias. Y por aquí, porque la familia del maestro Manuel H., no se imaginan, ellos cómo han trabajado, cómo son tan unidos, cómo se muestra también ese amor que transmitió Manuel H. a su familia y se ve reflejado en esta unión que tienen, no solo para esta celebración, sino para mantenerlo vivo. Entonces dice Mauricio Rodríguez, que es hijo. Buenas tardes, soy Mauricio Rodríguez, hijo del maestro Manuel H. La foto de Manolete fue el preámbulo de su profesión como reportero gráfico y el Bogotazo fue su graduación. Y aquí con este comentario de Mauricio, a quienes agradecemos a todos por estar unidos,
Quiero continuar entonces con este recorrido histórico que tenemos. Muchísimas gracias, maestro Eduardo, por esta introducción también Sí, maravillosa por la sí, Un vida de... segundo, un segundo, Margaret, quería comentar que Sí. Manolete se distinguía porque era un torero quieto. Ujú. Él ponía los pies juntos y así toreaba, él no se movía, él no le tenía miedo al toro. Y eso es muy claro en todas las fotografías de Manuel H. Muy bien, Gracias, muchísimas maestro. gracias, maestro, por este comentario. Entonces, comprendiendo esto y retomando la historia del maestro, podemos decir que el reconocimiento que logró el maestro Manuel H. en el mundo taurino fue precisamente lo que le salvó la vida aquel 9 de abril de 1948, cuando a lo lejos una persona grita Manuel H. Él es Manuel H., el de los toros, y todo esto se une, todo esto es como una cadena. La vida del maestro es como una cadena muy, muy emocionante, muy interesante. Una persona grita, él es Manuel H., el de los toros. Luego, esto sucede luego de que una fotografía que él tomó en la ferretería Berrío, donde varias personas estaban asaltando y se estaban armando precisamente para todo lo que iba a suceder el 9 de abril. Quiero hacer un paréntesis acá y decirles que esta fotografía de la ferretería Berrío es la pieza del mes de la Biblioteca Nacional. En este momento, muy seguramente, estarán compartiendo en el chat el enlace de la pieza del mes, un texto que ha realizado y que ha creado para ustedes el grupo de colecciones y servicios de la biblioteca, así que los invito a que los conozcan. Cierro ya este paréntesis y continuamos. Entonces, Manuel, ese día tu abuelo decide tomar su cámara y darle rienda suelta a ese fotógrafo y reportero gráfico que tenía en su interior. Yo creo que nunca se imaginó con qué se iba a encontrar. Pero cuéntanos tú esos detalles de ese día, de ese 9 de abril de 1948. Yo estoy haciendo otra investigación, digamos, de mi abuelito, ¿sí? Pues, o sea, digamos como que ha sido difícil coordinar con tanta gente, pero ha sido muy chévere. Y entre las entrevistas que he hecho está la entrevista que le hice a mi tía Gilma, que es la hermana de mi abuelito. Entonces, ella me comentó que, digamos, mi abuelito se pasó por los tejados, ¿sí? Que, digamos, como había tantas varas y eso, mi abuelito se fue por los tejados hasta determinado sitio para bajarse y seguir tomando las fotografías. Entonces, ustedes se pueden imaginar, digamos, en ese momento, no, o sea, digamos, yo analizo la vida de mi abuelito como si fuera una película, ¿sí? Como unos detalles así del como corriendo, mirando las cosas, como se, digamos, cuando yo empecé, digamos, con las cosas de reportería, yo empecé a tomar fotografías de los disturbios. Y no era lo mismo, pero esa adrenalina que se siente, yo la comparé con la de mi abuelito, ¿sí? Que era aún más fuerte porque era pues la vida, ¿no? Era la vida, ¿sí? Y ver qué gente estaba matando y ver qué gente que estaba robando y tú solamente dedicándote a concentrar a tomar fotografías. Yo creo que eso es místico, ¿sí? Es místico. Y sin saber, porque mi abuelito pues tenía el conocimiento de la importancia de la fotografía, pero él no sabía que eso iba a publicarlo a alguien. Él como que su instinto fue muy importante en ese momento, ¿sí? Porque supo a dónde ir, supo qué tomar, ¿sí? Supo especialmente qué ángulos, digamos, desde el proceso de destrucción, como el proceso después de cómo fue el proceso de reconstrucción de la ciudad, ¿sí? De cuando tuvieron que demoler todo, las mujeres trabajando, todo el proceso del 9 de abril, digamos, para él, digamos, fue como, realmente fue un grado, como dice mi tío Mauricio, fue el Ujú. grado y fue un grado a honoris, o sea, a honor, con toda la ley, con todas las de la ley, sí, o sea, de verdad que sí. Claro que sí, entonces recordamos se amarró un pañuelo en el brazo, ¿verdad? Un pañuelo blanco para Él, poder. él, correcto, digamos, él llegó a la séptima y tomó la fotografía que tú acabas de decir, la de la ferretería de Berrío, y ahí empezó, digamos, se subió otra vez a la séptima y tomó la fotografía de un señor que o sea, estaba arengando y ayudando a la gente para que se sublevara, ¿sí? Y mi abuelito empezó a recorrer la séptima y llegó un momento en que vio el cadáver de Roda Sierra. Ese negativo, pues digamos, se quemó cuando hubo un incendio en El Espectador y ese negativo se perdió en ese incendio. Entonces vio el cadáver de Roda Sierra y con un desconocido que se encontraba ahí, él se amarró un pañuelito blanco en el brazo. Y con el desconocido le dijo, venga, ¿por qué no arma usted este? Y me dice, me acompaña.
y solamente Ujú. venimos con él. Entonces yo me imagino esa escena así, de él agachado así como si fuera una guerra, tal, y tomar la fotografía con el señor ahí como su palito blanco y después, bueno, ya tomé la fotografía, sigo mi camino, que esto es peligroso. Llegar a la clínica central, hablar con la enfermera amiga, decirle, venga, ¿qué tal? ¿Será que puedo tomar la fotografía? Sí, hágale Manuel H, Ujú. le conocí o tal. Entonces tomó la fotografía. Esa misma enfermera llamó a mi abuelita y le dijo, Manuel H pasó por acá, que está bien, que ya va para la casa. Tal. Entonces ahí mi abuelita pues estaba un poquito más tranquila, que mi abuelita estaba embarazada de mi tía Nora. Entonces, pues imagino ya embarazada, todo, que ya mi tía Nora me decía que mi abuelita contaba que las balas le pasaban, se escuchaban cuando las balas pasaban así, piu, 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 así, fue áspero, así es, Como toda una película, podríamos sí, decir. La sí, como fotografía toda una del película, cuerpo de Roa Sierra, el cuerpo de Jorge Eliezer Gaitán en la clínica central, fotografías del tranvía en llamas, muchedumbres gritando, robos, incendios sí. y persecuciones, fue todo lo que pudo capturar el maestro Manuel H. este día. Y yo quiero preguntarle ahora al maestro Eduardo, ¿qué recuerda del 9 de abril de 1948? ¿Qué significan estas fotografías para la historia de todo un país? Bueno, como bien lo decía el tío de Manuel, fue el grado de la reportería gráfica en Colombia. Ahí empezó realmente la reportería gráfica, de verdad, verdad. 1948, pues el maestro Alejandro Obregón hizo un cuadro muy famoso que se llama Masacre, también de esa época del 9 de abril. Y pues Sadi González, Ujú. Lunga y muchos otros fotógrafos del momento, reporteros gráficos, ya mi memoria para los nombres está ida, pero hicieron un gran trabajo. Inclusive un reportero gráfico, Parmenio no sé qué, perdió la vida, lo mataron el 9 de abril. A Sí, un correcto, sí. reportero gráfico, Parmenio González, Parmenio no sé qué. De manera que pues el 9 de abril es muy, muy, muy importante en ese sentido, pero también en el sentido del arte. Yo creo que el arte se despierta, no solamente Obregón, sino muchos otros artistas empiezan como a incluir la realidad del país en sus obras, no solamente a hacer fotografías lindas de ocasos y de Mm. indígenas, no sé, no, sino la realidad vital, actual del país en su trabajo. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias. Se siguen conectando con nosotros y estamos recibiendo comentarios. Saludamos a Daniel Eduardo Rojas, quien nos escribe, otro padre de la historia de la fotografía. Gracias por este homenaje al maestro. Y Carmen Alvarado de Escorcia nos comenta, excelente exposición con la participación de uno de los curadores más grandes de Colombia. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan y que nos están dejando estos comentarios, estos saludos. Si tienen preguntas, los invitamos a que los hagan por medio del chat y nosotros vamos a estar acá transmitiéndole al maestro Eduardo o a Manuel, el nieto del maestro Manuel H. Rodríguez. Continuamos y así como lo comentabas, maestro Eduardo, eh, nace un reportero gráfico, no solo en la vida de Manuel H., sino en Colombia, como tú lo comentas. Y entonces acá tenemos, digamos que unos espacios especiales para esos temas que seleccionó el maestro Manuel H. en su reportería gráfica. Y entonces, como ya conocemos, su vida eran los toros y retratar todo lo que tenía que ver con la fiesta brava. Y yo quiero, Manuel, que nos cuentes, porque ya no solo era en Bogotá, sino que ya eran en las ferias de Colombia, cómo eran esos recorridos que hacía el maestro por todo el país. Sí, pues, bueno, mi abuelo, pues ya ha sido conocido, digamos, a nivel de taurino y digamos, por el periódico, siempre tenía que estar en cualquier feria, ¿sí? Pues era como el especialista en fotografía taurina, así como dice el maestro Eduardo. Entonces, él tenía que estar, obviamente, en cualquier parte y pues el periódico le pagaba sus gastos y todo. Una vez estando en Manizales, estaba con un periodista y él estaba en la oficina. Entonces,
cuando llegó mi abuelito, tenía que subir para mandar las fotografías. Entonces el del señor le mandó las fotografías y cuando estaba pasando un carro, las fotografías se quedaron en el carro y el carro no se dio cuenta y siguió. Y Sí. se quedaron y mi auto tenía la urgencia de mandar las fotografías y el señor también tenía la urgencia de salir a hacer su crónica. Entonces tocó llamar a los carros de los bomberos para que mi auto pudiera subir a revelar sus cosas y el señor pudiera salir a hacer sus otras vueltas. Pues mientras que solucionaban las cosas de las llaves, pero digamos como era algo de prensa, entonces había el afán de que tenían que enviar las fotografías ya. Yo me contaba que, digamos, antes era un aparatico grandísimo, que ponían, digamos, las fotografías, las enrollaban y eso empezaba a dar vueltas. Entonces se demoraba como más o menos como una media hora en dar toda la vuelta y mandar la fotografía vía por teléfono. Así es. Bueno, y recordamos también acontecimientos importantes. El maestro Manuel H. inmortalizó, congeló la historia de un país en acontecimientos, en fechas diferentes, en 7 décadas, digámoslo. Por ejemplo, la visita del Papa Pablo VI, Juan Pablo II, también el incendio del edificio de Avianca, algunos eventos sociales, inauguración de Corferias, el inicio de las obras del aeropuerto El Dorado, entre otros. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Y me gustaría de pronto que acá le diéramos espacio al maestro Eduardo. De estos acontecimientos importantes, ¿qué podemos rescatar desde su conocimiento histórico, maestro? Bueno, a mí se me olvidó mencionar lo del 9 de abril o como consecuencia del 9 de abril, la famosísima fotografía de Manuel H. de Alberto Lleras haciendo la B de la Victoria. Esa Mm, fotografía fue tan icónica como la de Galán del afiche de Carlos Duque. Fue una fotografía, pues, reproducida miles de millones de veces. Fue la campaña, fueron los afiches, fue todo lo que tenía que ver con el doctor Alberto Lleras. Bueno, no, Rojas Pinilla le dio mucho impulso a las obras públicas cuando él subió. El Hotel Tequendama, el Aeropuerto El Dorado, San Andrés, en fin, mucho impulso a las obras públicas y con ese sentido de la historia que tenía Manuel H., con ese sentido de que había que registrar las cosas en su momento porque era congelar el momento para el futuro. El fotógrafo realizó muchas tomas de ese tipo de obras. Pero eso implica, lógicamente, que él estaba pensando que sus obras eran documentos, que sus obras eran testimonios y que sus obras eran importantes. claro que Correcto. sí. Manuel, ¿qué nos puedes contar en anécdotas de algunos de estos momentos que inmortalizó tu abuelo? Bueno, pues la fotografía de Alberto Lleras tiene tres comentarios chéveres. Digamos, bueno, la primera, que fue ese momento que dice el maestro, fue muy importante, porque digamos la fotografía la utilizaron mucho. O sea, digamos, cuando cayó Rojas Pinilla, fueron, pues primero que todo, digamos, cuando mi abuelito lo mandaron a hacer, mi abuelito le dijeron, ¿usted sabe hacer murales? Y mi abuelito no sabía hacer murales, ¿sí? Pero mi abuelito nunca decía que no. Mi abuelito decía, pues, ya aprendo, ¿sí? No se ponía así como que no, yo no me voy a poner, ay, no, yo no sé, no, no, sí, yo me le mido. Entonces, bueno, primero se fue a hacer esa mural. Como él no tenía el espacio disponible, entonces el laboratorio de él tenía como una claraboya, ¿sí? Entonces en la claraboya él volteó la ampliadora y hizo la fotografía en el siguiente piso, en el primer piso. Entonces tenía que subir, mirar si enfocaba, volver a bajar, a ver si estaba enfocada, volver a subir, mirar, mejorar el foco y bueno, después exponer, pintar con la luz, lo que siempre se hace. Después dijo, bueno, la reveló, la fijó y después dijo, ¿dónde la lavo? No tengo espacio aquí para lavarla. Entonces fue la Rebeca y lavó la fotografía mural de Alberto Lleras, la lavó en la Rebeca. O sea, esa fotografía Sí, es bendecida por Bogotá. Así, así, eso no así se es. sabía. Sí, señor, fue La bautizada. Rebeca, la Rebeca siempre presente en la vida del maestro Manuel Mi H. maestra, el maestro, siempre, siempre, Desde sus siempre. primeros años hasta su última corrida, como lo podemos decir. Correcto, así es. Bueno, acá tenemos más comentarios. Hay 2 hijos también por aquí que se unieron, Amanda Elizabeth Rodríguez, hija del maestro Manuel H.
un grande Michino, Margarita Rodríguez de Maldonado. Mi padre fue una persona muy dedicada a su labor, amaba su profesión que realizó con la mayor ética. Tuvo una organización cronológica de orden ascendente en su obra, registrando cada acontecimiento. Es fácil por fecha encontrar el suceso que pueda interesar. Siempre estuvo al acecho de la mejor imagen. Y por acá hay un comentario de Mauricio Rodríguez Rodríguez. Felicito a Manolín, Manuel, el nieto de mi padre, porque era el lazarillo constante y formó a ser parte significativa de su profesión de apasionarse al arte de la fotografía. Un agradecimiento al Ministerio de Cultura, a la Biblioteca Nacional, entre otros, por rescatar la memoria de este hermoso país que tanto material posee. Estos son dos comentarios de familiares. Bueno, y continuamos entonces. Muchísimas gracias a todas las personas que se unen a la familia, a todos los que nos acompañan. Continuamos y en esta parte política es importante recordar que Manuel H. fue el fotógrafo oficial de la campaña presidencial de Luis Carlos Galán Sí. en el 82 y también de Virgilio Barco en el 86 también, que fue el fotógrafo de todos los mandatarios, yo creo que desde que inició su labor como fotógrafo hasta sus últimos días, y muy importante, algo por destacar, el 1 de diciembre del 57, cuando por primera vez la mujer votó en Colombia. ¿Qué podemos recordar de esto, Eduardo y Manuel? Los dos, me gustaría escucharlo a los dos en esta parte. Eso fue precisamente, bueno, pero Manuel había dicho que había dos cosas más sobre la foto de Alberto Lleras y me quedé Con la con la duda. curiosidad de Ah, saber bueno. de qué se trataba. Bueno, la segunda, digamos, mi abuelito, esa fotografía la tenía de adorno en su estudio. Yo creo que también pues la compartí también ahí para que la biblioteca la pudiera verla. Y esa fotografía era grandísima. Y entonces el día que cayó Rojas, la gente fue a donde mi abuelito y le pidió la fotografía, le clavaron 2 palos de escoba y fue la fotografía que pasaron por toda la séptima, pues celebrando, digamos, la caída de Rojas Pinilla y Alberto Lleras como líder de la revolución en contra del dictador. Mm, gracias. Bueno, no, cuando, cuando cayó o cuando el voto femenino, yo todavía estaba en el colegio, yo no me acuerdo muy bien de eso, pero lógicamente que sí me acuerdo de los nombres de las señoras que figuraban y todo ese tipo de cosas, pero no le puse mucha atención, es decir, yo estaba todavía muy sardino y estaba todavía en el colegio, de manera que no puedo comentarte mucho sobre eso. Tal vez Manuel H. sí pueda. Pues digamos lo que pues ahorita no tengo muchos recuerdos así, solamente digamos puedo explicar lo que son las fotografías y digamos el ojo que mi abuelito tuvo para ese momento de interpretar digamos esa realidad, porque digamos analizando las fotografías de ese día, hay un señor que está dándole de comer a su bebé mientras que su mujer está yendo a votar. Están las 3 señoras que están, las 3 clases, la alta, la media y la más baja, y están, digamos, con el derecho al voto. Entonces, digamos, yo creo que esto nos abre la puerta para analizar, digamos, ese ojo tan especial que tenía mi abuelito de entender no solamente que era tomar la fotografía votando, sino toda la realidad y el universo que conlleva ese momento histórico. ¿Sí? La gente saltando, la gente festejando, digamos, el 10 de mayo cuando cayó Rojas Pinilla, había burros me llamo Rojas Pinilla, me voy para Melgar a gastarme una plata, sí, había un descontento político que mi abuelito pudo captar, sí, no solamente, digamos, la euforia popular, sino, digamos, todo ese contexto que hay detrás cuando un pueblo se empieza a sublevar ante ciertas situaciones, sí. Tienes razón, Manuel. Y como lo decimos, simplemente es que inmortalizó la historia y todo lo que sucedió en nuestro país, lo que sucedía. Por acá tenemos más comentarios. Carlos Ayarza nos saluda, mi nombre es Carlos. Tuve la oportunidad de compartir de niño veladas familiares con el maestro Manuel H., su bella esposa Julieta y sus hijos. Tengo un gran recuerdo del maestro. Un saludo a toda la familia.
Jair Pontoni Morales, la foto que más me impresiona es la del incendio del edificio Avianca. También tenemos a Jaime Escobar Corradine desde Miami, muy contento de escucharlos y participar en este homenaje. Y tenemos una pregunta de Karen González. ¿Cuál es la foto favorita del señor Manuel y del señor Eduardo Serrano? ¿Cuál es la fotografía que más les gusta del maestro Manuel H? Pues yo creo que es indiscutible que es la de Manolete. Es que primero que todo era un momento en que la fotografía era muy difícil hacer fotografía en 1946. En fin, las cámaras y todo era muy complicado. Y ahí se ve la intuición de él de retratar a Manolete en un momento de suma introspección. Correcto. Muy bien. No, Y y lo que Manuel, yo quiero acotar algo que dice el maestro, porque digamos ahora nosotros como fotógrafos modernos tenemos la capacidad de tomar de un solo segundo miles de disparos, ¿sí? 10 disparos, ¿sí? Porque la cámara puede disparar muy rápido. En cambio ellos no, ellos tenían, digamos, mi abuelito cuando utilizó la Speed Graphic, era una cámara que tenía una película, que no era como los rollos que uno podía pasar, sino tú tenías que quitar el magazine, cambiarlo, poner otro magazine. Entonces, no era como obturar ahí por obturar y a ver qué me salió, ¿sí? Sino es verdaderamente analizar al personaje, analizar las circunstancias y saber en qué momento obturar. Eso es lo que más se añora, digamos, de esos reporteros gráficos de esa época. La voluntad y la sapiencia de esperar y saber disparar en ese momento. O sea, digamos yo creo que los reporteros gráficos de antes se les podía llamar cazadores distantes, porque eran cazadores realmente, eran personas que esperaban el momento adecuado para obturar su cámara. Así muy es, bien. muy bien. Cazadores de instantes, me gustó mucho esa definición. Eso. Manuel. Bueno, y aquí yo recordando todo esto que hemos hablado del maestro, muy importante y es que la vida política también se podía observar desde los toros, desde ese lugar, los cambios, los nuevos presidentes, quiénes eran los mandatarios, y eso también logró retratar Manuel H. Es como en ese lugar, era el lugar de encuentro político y el cambio de los años de lo que era toda la transformación política también del país. Me gustaría que cualquiera de los dos me comentara sobre esto, sobre lo que sucedía en la Santa María desde el ojo político. Pues en la Santa María se consagraban los políticos y también se hundían. Sí, Había correcto, sí. momentos donde todo el público se ponía de espaldas cuando llegaba un personaje que no les gustaba. Y Manuel H. Tenía, yo recuerdo una foto que él tenía ya en su estudio que me impresionó mucho porque estaban en el mismo encuadre, estaban Laureano Gómez y Jorge Eliezer Gaitán, los dos Correcto, sí. viendo la corrida de Ah, toros. sí. Es un momento muy importante Sí, en la vida claro. política del país y creo que quedó plasmado perfectamente en esa fotografía de Manuel H. Y también Roja Pinilla y la nena y todos los presidentes iban allá. Yo me estaba preguntando, Manuel y Margaret, ¿qué pensaría Manuel H. de esta guerra contra el toreo que hay actualmente? ¿Estaría de acuerdo? ¿No estaría de acuerdo? Es que la sensibilidad ha cambiado. La sensibilidad de aquel entonces era muy distinta a la de hoy. Me pregunto, ¿tú qué piensas, Manuel? ¿Estaría de acuerdo? Mi abuelito una vez pues estábamos entrando a la fotografía y había una manifestación antitaurina y pues los muchachos en su desconocimiento de quién era mi abuelo lo atacaron, ¿sí? O sea, casi tocó, o sea, unos lo detuvieron, ¿sí? Pero digamos siempre fue esa confrontación, digamos, con, ay, el fotógrafo taurino, tal, y, o sea, lo empujaron, ¿sí? Lo empujaron ya entrando ya al negocio, ya entrando al negocio. Inclusive en la puerta le pintaban cositas y esas vueltas, pues, digamos, o sea, digamos, por eso digo que era el desconocimiento de ellos acerca de quién era el maestro, ¿sí? Y digamos, él lo anticipaba desde todas esas marchas, de la visión también creo que había en Francia en esa época, también había un movimiento que ya había parado como, digamos, la tortura animal.
Entonces yo creo que él decía eso, él me decía, eso a la final va a venir transformando todo. Y yo creo que mi abuelito como gran historiador, yo creo que él aceptaba esa realidad, porque él sabía que el mundo es cíclico, ¿sí? Nada es estático, nada, sino yo creo que él siempre, y yo creo que eso es una ventaja que él tenía, porque él nunca se acostumbró a esa vuelta estática, sino él siempre estaba de acuerdo con el mundo. Llegaba un cambio nuevo, él quería también innovar con ese cambio nuevo. Llegaba una cámara nueva, también quería innovar. Él le gustaba mucho leer. Yo creo que de las personas que leía un almanaque mundial 2 veces era él. A ver qué había pasado llenarse. Sí, en serio, en serio, en No, serio. por ejemplo, la llegada del color, ¿lo Ah, afectó la llegada de la fotografía digital? Él Digamos, alcanzó a sí, conocer la fotografía correcto. digital, Sí, señor, sí, claro. señor. Sí, Sí. sí, sí. Digamos, mi abuelito nunca, o sea, nunca lo convidó, porque digamos, en el momento en que la fotografía digital llegó, en ese momento él sentía, pues tenía dos miedos con respecto a eso, tenía dos peros. La fotografía de Galán es una fotografía que él tenía en el estudio, es una fotografía muy grande, era como de 2 metros por 1 metro y 10, algo así. Y esa fotografía es de un negativo de 35 milímetros, ¿sí? Pero no es completamente 35 milímetros, esa es una parte del negativo de 35 milímetros, ¿sí? Entonces, mi abuelito decía, uno en negativo puede hacer una ampliación de la grande como tú quieras, ¿sí? Como mi abuelito hizo murales de hasta 7 metros en Corferias. Una vez hizo una mural de 7 metros que se demoró como hora y media en exponerse, ¿sí? Mm. Entonces, retomando, digamos, ahí la cuestión, mi abuelito decía que esa película, digamos, no se podría ampliar. La fotografía digital no podría llegar a hacer una fotografía mural porque se pixelaba, ¿sí? Y segundo, digamos, los negativos siempre van a estar, ¿sí? A menos de que le pase lo que le pasó a los negativos de mi abuelito el 9 de abril, que se quemaron en el espectador, pero generalmente se pueden conservar más tiempo que un archivo digital. Un ¿Y archivo tenía digital, negativos en vidrio, él llegó a tener negativos en vídeo, unos cuantos, sí, señor. Sí. pero no los conservan? No, señor, no. Creo que era como una colección, algo así. Ujú. Pero, bueno, y entonces decía eso, digamos, la película te puede aguantar todo, una tormenta electromagnética, un virus, ¿sí? En cambio un día archivo digital, o se daña el computador, o se te mete un virus o algo. Mi abuelito perdió una partecita muy chiquita, porque nosotros hasta ahora estábamos empezando con la fotografía digital, y perdimos un pedacito, digamos, de lo que fueron sus primeras fotografías digitales, por un virus que se nos metió en el computador precisamente. Entonces de ahí mi abuelito dijo como que no, o sea, eso realmente, le hallo la razón, porque no hay nada como algo físico, ¿sí? Que tú puedas mirar y puedas tocar, y segundo, yo creo que a nivel romántico no hay nada como estar en el laboratorio, ¿sí? No hay nada como estar allá arriba pintando con la luz, equivocándose, ¿sí? En cambio aquí uno en lo digital pues ya está como más o menos hecho, ¿sí? A pesar de que es la misma cosa, es porque la gente cree que el Photoshop es algo moderno, ¿sí? O sea, digamos que el tratamiento de imágenes es algo moderno, pero los fotógrafos, digamos, ya sabían que el HDR ya existía mucho antes, el retoque de la gente también es algo que ya también es algo que ya, antes se utilizaba, digamos, el negativo se utilizaba una resina. Entonces, en las líneas de expresión de las señoras, los señores y unos punticos, los granitos, se aplicaba esa resina, y después con el lápiz, los lápices de carbón, dependiendo del tono, de la densidad del negativo, se soltaba, se pelaba un poquito para que soltara un poquito el polvo de la mina, y esa mina se pegaba a la resina. Y eso tapaba las imperfecciones que querían taparse la gente de la época. Entonces ese era el Photoshop de la época, más o menos. Así es. Manuel, ¿y cuál fue la primera fotografía a color del maestro Manuel H? La primera fotografía a color fue una fotografía para Max Factor. Pues no, ustedes no sé si sepan, pues Luz Marina Zuluaga no había quedado de reina, ¿sí? Sí. Sino que la que había quedado de reina como que se iba a casar y tuvo que ceder la corona a Luz Marina. Antes de que pasara eso, Luz Marina Zuluaga había sido la imagen de Max Factor, y mi abuelito había tenido que ir a Manizales a tomarle las fotografías pues para la marca. Y esas fueron las primeras fotografías que hizo mi abuelito en color. Muy bien, pues continuamos acá con los comentarios de las personas que se están uniendo a esta transmisión.
Hay un dato curioso que me cuentan los chicos de conservación. El maestro siempre se tomaba fotos con las personas que iban a su estudio. Ese es uno de los comentarios. Tenemos José Barrera. Impresionante que las fotos que tomó Manuel H. en cualquier parte del mundo se conocen. Tuve la oportunidad en Italia de entrar a un apartamento donde vi muchas fotos impresas de él y llevarme la grata sorpresa de que me encontraba con Julieta, su hija. Por acá hay un comentario también de Margarita Rodríguez. Una anécdota especial era que mi padre era querido por todos. En ocasiones iba caminando para tomar unas fotografías. Pasaba por el lugar en su automóvil el presidente Virgilio Barco, lo llamó y le preguntó hacia dónde iba y se ofreció a llevarlo. Esa es como una anécdota que nos comparte Margarita Rodríguez, su hija. Y por acá, Henry Unicarro, Margarita, nos envía este comentario desde Pasto. Henry. Gran admiración al fotógrafo histórico. Un saludo especial al maestro Eduardo Serrano. Un privilegio haber compartido con él espacios de fotografía documental. Gratitud por este homenaje, pretexto para enamorarse más de este maravilloso oficio. Estos son algunos de los comentarios que recibimos en el chat de esta transmisión. Si tienen preguntas, los invitamos a que las escriban y nosotros acá las transmitimos con nuestros invitados. Bueno, yo creo que en este momento también podemos recordar como aquellas fotografías de protagonistas de la vida pública. No solo era la fiesta brava, los toros, el tema político, sino que también estaba muy cerca de lo que era la cultura, el deporte, escritores como Gabriel García Márquez, el padre Camilo Torres, también conocemos una fotografía de Mario Alfonso Moreno, Cantinflas. Por la música podemos recordar a Garzón y Collazos. Manuel, qué podemos recordar o hablar de esta parte también de aquellos personajes que marcaron también la historia de nuestro país? Bien, mi abuelo, digamos, tuvo un trabajo especial para el Ministerio de Cultura de esa época, creo que los años 70, en donde tenía que tomar los artistas que estaban pues de moda en el momento, ¿sí? Los pintores, escritores. En ese momento, digamos, yo creo que fue muy chévere porque en esa investigación tuvo que conocer a mucha gente, ¿sí? Tuvo que conocer a Obregón, inclusive le contó la historia cuando el hijo estaba cayéndose en unas arenas movedizas, ¿sí? Que le dijo, no, lo que pasa es que se estaba cayendo, el hijo se estaba hundiendo y entonces el fotógrafo soltó la cámara para ayudar al hijo. Y entonces le dice, hombre, no sea huevón, tome la fotografía, hermano, en vez de estar, sí, en vez de ayudar, sí. Obregón le comentó eso a mi abuelito, sí, y digamos, ese tipo de cosas como son muy chéveres. También, digamos, cuando tomó las fotografías de Escalona, de haber estado con el doctor Pavallú, con la Patillanera, o sea, con toda una serie de personajes que nosotros los escuchamos a través de canciones y, digamos, pues, algunos de novelas, sí, cuando veían Escalona y eso y ver que eso era realidad, ¿sí? De ver cómo mi abuelito, digamos, también, a partir de ese documento, que no solamente era el retrato del personaje que tenía que tomar, sino de todo lo que se desenvolvía a través de él, ¿sí? Por eso les digo otra vez, no solamente era un fotógrafo que veía la necesidad, la necesidad informativa que tenía que tener, sino también la visión universal que conlleva ese personaje, ¿sí? Con quiénes estaba conviviendo, cómo fue esa convivencia, el ambiente en el cual se desarrolló el personaje. Entonces todo eso lo podemos ver en las obras de mi abuelito, de los escritores, de los escultores, y a nivel de los retratos también. Mi abuelito era una persona que era muy naturalista, ¿sí? Trataba de no hacerlos posar, sino más bien como si estuvieran escribiendo digamos, como realizando la actividad, ¿sí? Era más del instante, de tomar la fotografía al instante. Muy bien, maestro Eduardo, ¿usted quiere hacer algún comentario de esta parte de la charla, de aquellos protagonistas de la vida pública? Bueno, pues lógicamente los documentos sobre Galán no tienen igual. Es decir, Sí, exacto. la vida de Galán, la historia de Galán, la muerte de Galán, todo lo que tiene que ver con Galán, se le- Les voy a mostrar una cosa. ¿qué nos vamos a mostrar?
Se fue. Nos va a mostrar algo. A ver. Estos son los tres álbumes de, digamos, de las tres candidaturas de Galán. Estas son todas las fotografías, o sea, digamos lo que son fotografías nomás, las diapositivas. Eso es lo que hay de, digamos, de lo que él hizo. Así es. Qué barbaridad. Y bueno, y Sí, la señor. foto de Luz Marina Zuluaga es una belleza también. La foto Claro, que él sí, tenía también. allá en la entrada a su estudio, una foto Sí, señor. maravillosa. Los retratos en general, pues lo que pasa es que nosotros somos muy jóvenes, yo tengo 80 años, somos muy jóvenes para acordarnos, es decir, para conocer la gente que él fotografió, pero Masuera Villegas, Maestro eh, Villegas. mucha gente, sí. Y los retratos, como tú dices, no eran unos retratos posados, eran unos retratos como al azar, como al desgaire, pero siempre muy bien enfocados y muy bien. Se ve que el maestro lo pensaba antes de disparar el obturador. Eh, él me llama mucho la atención y voy a irme por una vertiente. Me llama mucho la atención el logo de Manuel H. ¿Eso lo hizo él? ¿El logotipo de Manuel H? Ahí no sé, ahí le voy a pedir ayuda a mis tíos que están en línea. Creo que lo hizo un chileno, algo Pues así. es Creo muy que bueno. sí, señor, es muy bueno, es muy Ay, bueno, muy yo bueno. pensaba que era de él. Bueno, de No, todas no, maneras, señor. él siempre fue una persona muy recursiva y muy imaginativa, de manera y esa foto de él caminando con el retrato de él por la séptima que salió hoy en El Tiempo, Es muy buena, es es muy excelente. buena esa foto. ¿De quién es esa foto? ¿Suya? Ese es de un, no, no, señor, es de un reportero gráfico del Tiempo. No recuerdo el nombre, pero sí, sí sé que una vez se la tomaron ahí para el Tiempo. Y la Así es. otra, una anécdota de que no hemos hablado, ha sido de su pelea con el presidente Valencia, Ah, sí, sí, así porque es. Así es. Carlos Caicedo tomó una fotografía, el gran fotógrafo Carlos Caicedo, tomó una Chévere. fotografía de Valencia saliendo de un sitio no muy santo y Valencia se puso furioso y le rompió la cámara. Ujú. Entonces, los reporteros gráficos encabezados por Manuel H., que era el líder de ellos, decidieron vetar a Valencia de la prensa y duraron como 3 meses en que Valencia no salía retratado de la República, hasta que Valencia le tocó torcer el brazo y llamarlos a Palacio y pedirles excusas y en fin, y hubo una reconciliación. Manuel H. me contaba que había sido muy amable la reconciliación, que la reunión había sido muy pues, afectuosa y que no había quedado ninguna cicatriz de eso. Sí, correcto. ¿Algo Manuel, más? Correcto, ¿tú correcto. quieres sumar algo más a esto o continuamos? No, 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 ya lo que dice el maestro fue así, fue así, fue así. Mi abuelito, digamos, fue un líder, así como dice él, fue el líder de los reporteros gráficos aquí en Colombia. Mi abuelito, digamos, él hizo muchísimas cosas por el círculo, muchísimas, hizo corridas, digamos, en el Congreso hizo algo para que los reporteros gráficos tuvieran unas casas cuando se construyó Kennedy, a los reporteros gráficos le dieron unas casas, sino que mi abuelito, digamos, él siempre consideró que quedarse algo con eso sería como mal, ¿sí? Como él lo vio como haberse aprovechado de la situación y haber sacado provecho de eso. Y mi abuelito siempre se negó a recibir algo de lo que él trabajó también para todos, ¿sí? Eso mejor dicho, fue como una madre. Fue como una madre de los reporteros, así es. El líder de una madre, Bueno, así es. ¿Cuál fue el bueno, último presidente que él retrató? Uy, pues él estuvo creo que Uribe, creo que fue Uribe, sí. Sí, porque, ¿Hasta Uribe? sí, 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 ¿Llegó sí, hasta porque él Uribe? estuvo, sí, señor. Ah, caramba. Sí, porque está la fotografía también. Él le entregó la fotografía, la tarjeta del fusil acaba la vida y la cámara el fusil acaba la vida y la cámara la guarda. Para si Manuel H. no te ha retratado para que has vivido. Así es. sí, Ah, así es, esa frase tan reconocida.
Manuel, tenemos una pregunta o alguien nos está solicitando que por favor ampliemos más sobre o más información sobre la fotografía del maestro Manuel H. al padre Camilo Torres. ¿Qué más nos puedes contar sobre esa fotografía o esas fotografías del padre Camilo Torres? Pues yo solamente tengo memoria de una fotografía que mi ahorita le tomó antes de que pasara todo el bollo. Sí, cuando se la tomó en la Universidad Javeriana. Pero él todavía tiene pues su vestimenta de cura y eso, y no es, pues, no es como un retrato, sino que estaban ahí y él le tomó la fotografía. Ay, no, te mentiras, también creo que hay una fotografía del bautizo de uno de los santos en donde Camilo Torres lo está bautizando. Y ahí está la fotografía de mi abuelito, del Camilo Torres dándole la bendición. Y los santos y el hijo de los santos ahí, es que no recuerdo el nombre de quién era, pero sí, sí, sí. Sí, esas dos veces que tengo conocimiento de que mi abuelito se cruzó con Camilo Torres. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Y nosotros continuamos con nuestro recorrido histórico por la vida gráfica, la reportería gráfica del maestro Manuel H. Y llegamos a algo muy importante y es la ciudad, es Bogotá. Es como él eternizó con su cámara el día a día de la ciudad, la transformación arquitectónica, el desarrollo urbano, la modernización de la ciudad, los medios de transporte, la cotidianidad de sus habitantes y hasta la vida en la calle. Manuel, esta parte del trabajo de tu abuelo es muy importante. Cuéntanos y luego también quisiera escuchar al maestro Eduardo. Bien, Manuel Eche es más que todo conocido por ser fotógrafo de Nueva York y el fotógrafo de los toros, ¿sí? Nosotros con todo este movimiento que queremos hacer, con todo este anuncio que queremos hacer y aprovechando el centenario de Maurito, queremos es mostrar ese Manuel H. que la gente desconoce, ¿sí? Ese Manuel H., digamos, que entendió que era lo que es la psicología del fotógrafo, ¿sí? El fotógrafo conoce que todo lo que toma, digamos, va a perdurar en el tiempo y es una visión que él tiene para los demás, ¿sí? Entonces, digamos, mi abuelito tenía muy en claro eso. Y ahorita, digamos, lo que decía el maestro, que desde que mi abuelito tomaba fotografías de todo lado, de todas las cosas, pero mi abuelito lo tenía, digamos, es como ver, porque todos, hay una frase de los cocineros que me gusta mucho, que es mirar para ver, ¿sí? Mira para ver, ¿sí? Me parece que es re bonita, porque todos miramos, ¿sí? Pero los fotógrafos pueden ver, ¿sí? Los fotógrafos ven el detalle, ven las líneas, ven la luz, ven la sombra, ¿sí? Entonces, de esa mirada es que consiguen las imágenes que nos dejan para el futuro. Y mi abuelito jugaba muy bien eso. Entonces, mi abuelito estaba en la calle y veía un grupo de gamincitos y veía un grupo de personas y le tomaba la fotografía, porque consideraba, pero con una estética, ¿sí? Hay una fotografía de unos gamincitos en el tiempo, en donde se están durmiendo los tres en el piso y están ahí, pero, o sea, están muy bien compuestos, que era la otra cosa que tenía mi ahorita, la composición, ¿sí? Que, o sea, él se concentraba mucho en que en la información que había en el cuadro fuera noticiosa y que además estuviera bien encuadrada para que fuera una bonita fotografía. Sí, esa era como su fortaleza, sí, su fortaleza. Y en esa fortaleza era que tenía su riqueza, digamos, en las fotografías de la calle, de la gente del común, sí. Pues, Maestro, de esas fotografías callejeras del maestro Manuel H., me entusiasma el hecho de que solamente él y Nereo fueron los dos únicos fotógrafos que tomaron fotografías del pueblo en Colombia. Sí, bien. Los demás fotógrafos tomaron la clase alta y los presidentes y la no sé qué, y las ricas y los ricos y todo ese tipo de cosas. Solo Nereo y Manuel H. tomaron el pueblo, tomaron la vida en la calle, en la ciudad, en los pueblos, en fin, etcétera, etcétera. Eso es muy importante también para la historia de la fotografía en Colombia. Sí, claro, sí, señor. Y no solamente para la historia de la fotografía, sino que son documentos antropológicos muy importantes, en donde Claro, podemos conocer, exacto, la sí, manera de vestir, la manera de correcto. caminar, la manera de mirar, todo, las vitrinas, la gente que se paraba en las vitrinas, los gamines durmiendo en las aceras, todo eso, pues, que obviamente no iba a producirle dinero al No, fotógrafo, como le exacto. podía producir el retrato de un matrimonio, pero sin embargo ellos dos, Nereo y Manuel H., lo hicieron y lo hicieron permanentemente.
Y esa era la vuelta, que mi abuelito nunca utilizó, nunca fue fotógrafo de trabajo. O sea, de fotógrafo de que yo tengo en mi cámara, la guardo en el maletín, voy al trabajo, tomo las fotografías del trabajo, guardo mi cámara y me voy para mi casa. Mi abuelito siempre utilizó la cámara como un instrumento más de su vivir, ¿sí? Como un tercer ojo. Él con estos miraba y con este ya capturaba, ¿sí? Entonces ese era el gran este de mi abuelito, porque la gran virtud. Porque tomar las fotografías, como dice el maestro, eso no representaba nada, eso no representaba nada, solamente la pasión de capturar ese momento y dejárselo para los demás y decir, ay, mire, yo tomé esta fotografía, es bonita, ¿verdad? Está bonita. Y es lo que más le apasiona a uno, como artista, como un niño chiquito que dice, ese dibujito lo hice yo. Mi abuelito decía que sentía gran pasión por eso, sí, porque dijo, o sea, es que hay fotografías muy bonitas de mi abuelo, muchas que digamos no se conocen, que no se conocen todavía. Y que precisamente, Manuel, ustedes como familia Rodríguez están trabajando en ello, ¿no? Para que muchas personas conozcan este legado, esta historia registrada en imágenes de tu abuelo. Vamos a continuar porque son muchísimas las historias, muchísimas las anécdotas, nos pudiéramos quedar acá todo el día realmente, porque la historia del maestro Manuel H. es desde el uno desde su primer año hasta este momento, porque él sigue trabajando en su historia, lo vemos el día de hoy, es apasionante. Entonces, pero yo quiero que terminemos esta parte de Manuel H. como reportero gráfico, hablando de las campañas publicitarias en las que también trabajó y también, muy importante, los documentos oficiales o personales como las cédulas, no sé, estas dos fases también que es importante rescatar y hablar, Manuel. Entonces, las campañas publicitarias y los documentos oficiales. Y yo sé que el maestro Eduardo también tiene anécdotas que nos quiere contar de esto. De los documentos oficiales, a mí nunca me interesó porque me parece que acabaron con la idea del retrato. Porque entonces ya es lo que tú hablabas de Foto Japón. Es la persona parada y tómalo, y tómalo, y tómalo, y tómalo, y siempre de frente y siempre contra un sinfín y siempre, en fin, le quitó al retrato el sabor que tenía, eso que también tú comentabas de que el fotógrafo Manuel Eche decía que el contacto entre las dos personas era importante. Hoy ni siquiera tú ves al fotógrafo que hace un documento de eso, una cortina, un huequito y por ahí sale la foto. A mí esa parte no me interesa tanto, aunque comprendo que cuando lo hizo Manuel H. fue pionero en hacer ese tipo de cosas y que seguramente tuvo mucho que decir en cuanto a cómo se debían hacer esas fotografías. ¿Tú qué opinas de eso, Manuel? Sí, pues sí, digamos, pues mi abuelito, yo creo que digamos ese tipo de archivo fue como más, eh, como otra manera de montar su estudio, su galería, así como de tener como un dinero extra, ¿sí? Ah, Porque ya, económico. económico, sí, claro. Sí, digamos, pues mi abuelito seguía haciendo su reportería gráfica y mi tío Jaime, que era la mano derecha de él, mi Sí, tío Jaime también quiero mencionarlo en este homenaje pero porque, sí, yo lo conocí también a él. correcto, Era su realmente, ayudante, ¿no? exacto, sí señor, su mano derecha, correcto. Sí. Entonces mi abuelito, digamos, él llegaba y revelaba, mi tío revelaba, hacía las fotografías y después mi abuelito me contaba que se iba por toda la séptima con las manos, con las fotografías aquí en las manos, que se secaran de la 22 hasta la 13 para que se secaran así. Entonces la gente lo mira así como que para pues poder publicarlas, sí. Y digamos la fotografía publicitaria, pues mi abuelito o sea, no, como les digo, él nunca decía no a nada. Como que si tocaba tomarlo, tocaba tomarlo. Y digamos la fotografía publicitaria, pues en esta época es muy armada, ¿sí? Muchas veces uno prepara comida, la comida es de mentiras, los helados son de harina de mazapán con colorante, ¿sí? Entonces, digamos, esa fotografía que tenían que tomar ellos era un poquito más orgánica. Y segundo, digamos, como que mi abuelito, digamos, aceptó, digamos, todos los retos, ¿sí? Digamos, he visto fotografías en el archivo que él tomaba la fotografía, digamos,
de los objetos. Y después había como un diseñador gráfico, un pintor que mejoraba la fotografía, ¿sí? Como que la pintaba y le daba como brillos y volumen para que fuera más, pues, para la revista. Entonces, más o menos mi abuelito empezó así. Digamos, él trabajó para Sancho en los inicios de publicidad Sancho, y en esas fotografías le tomó la fotografía del primer Juan Valdés, que no era colombiano, sino que era cubano. Así es, así Ah, es. la publicidad de Juan Valdés es de tu abuelito. Sí, señor, sí, sí, sí. El primer ¿Toda? Juan Valdés, el El primer Juan primer Juan Valdés. Valdés. Ah. Sí, sí, sí. ¿Y alguna otra marca que tú recuerdes que él hubiera hecho? Uy, yo he publicado varias, como de un jarabe también. Ay, hay otra cosa que faltó contar de lo de Guillermo León Valencia, que mi abuelito tenía esas fotografías que tomó del primer Juan Valdés, ¿sí? Entonces fue a los cafeteros a decir a ver si les interesaba las fotografías, ¿sí? Pues era el primer Juan Valdés, entonces mi abuelito dijo, no, pues, y estábamos como mal de plata en esa época. Entonces mi abuelito fue a ofrecerlas. Pero estaba de presidente uno de los nietos de Guillermo León Valencia. Y entonces eso fue hace como en el 2000 algo. Le dijo, ay Manuel H., ¿tú no te acuerdas que tú vetaste a mi abuelito? Y no le compraron las fotografías. Estaba. Ah, bueno, ok, sí. Sí, así es. La venganza, la tercera generación. Así es. Bueno, pues les cuento que por acá tenemos más preguntas. Liliana Naranjo nos dice, Manuel, ¿qué le ha aprendido, qué le aprendió de fotografía a su abuelo? Eso es una de las preguntas, entonces mientras que tú la vas respondiendo, voy buscando las demás. Bueno, yo le aprendí a mi abuelito, pues primero que todo el amor a la imagen. Sí, pues yo pienso que la imagen es sagrada. Sí, una imagen, o sea, como dice el maestro ahorita hay una posibilidad de que todos tomemos fotografías, ¿sí? Pero la imagen, o sea, tiene unas leyes, unos lineamientos que la enaltecen, ¿sí? La composición, que llaman, el ritmo, el color, las formas, ¿sí? Todo eso que ya uno conlleva, digamos, lo llevan, o sea, como que uno o sea, ya lo tiene muy presente en la cabeza y solamente como obturar, encuadrar y obturar, ¿sí? Entonces, digamos, eso lo aprendí a mi abuelito, digamos, el amor por la imagen, que no es solamente tomar una fotografía, porque como les digo, tomar una fotografía es muy fácil, es muy fácil. Pero tomar una buena fotografía, ahí está lo complicado, sí, encuadrar los líneas del horizonte, los colores, cómo yo quiero expresarme a través de la imagen. Eso se lo aprendí a mi abuelito, el amor por la imagen y todo lo que conlleva eso. Muy bien, Así es. Manuel. Y acá nos preguntan, ¿exposiciones en conjunto de las dos generaciones han pensado de abuelo y nieto? Pues no, yo la primera exposición que hice, la hice precisamente en la galería de mi abuelo. Sí, yo me gané un concurso para ir a Francia con las fotografías que hice del movimiento estudiantil del 2008, ¿sí? En esas fotografías, pues digamos, me metí a la Nacional y a tomar fotografías del Borollo, mejor dicho, tan. Y esa exposición, yo me gané ese premio y me llevan a París a exponer esas fotografías. Entonces, esas fotografías las expuso por primera vez en la galería de mi abuelito y pues con mi familia y los amigos y mis amigos. Así es. Eh, una cosa interesante sobre las exposiciones de fotografía es que realmente la fotografía no fue considerada un arte en Colombia sino hasta 1970, cuando empezaron a salir las historias de la fotografía en Colombia. Antes eran consideradas como un arte menor, como la artesanía, como una cosa ahí primero que todo no se reconocía que fueran arte porque se pensaba que el fotógrafo no tenía nada que ver en eso, que era la cámara la que hacía la fotografía, que era un ejercicio tecnológico nomás. Entonces, las exposiciones de fotografía realmente fueron muy escasas en la primera mitad del siglo XX en Colombia. El Círculo de Reporteros Gráficos hizo algunas exposiciones. En el Museo Nacional se hizo una exposición de los reporteros gráficos, pero siempre de los reporteros, no de los artistas ni de la buena fotografía, no, de los reporteros gráficos. Eran miradas como muy peyorativamente, como muy en segundo lugar. Y ya después cuando en los 70 aparecen las historias de la fotografía, ya la gente empieza a entusiasmarse más con
con las exposiciones de fotografía. Y Manuel H. participó en muchas exposiciones de fotografía en esos últimos años, ¿o no? Sí, organizó muchas con el círculo. Con el círculo, sí, muchas. Muchas, sí. Pero después, digamos, ya en la Biblioteca Nacional, en el Arte Sí, Moderno, sí, en el Callejón de las Exposiciones del Jorge Eliezer Gaitán. en el Callejón de También. las Exposiciones de Jorge Eliezer Gaitán. Exacto, ya era la fotografía mirada con más respeto y con más interés en cuanto a qué transmitía, a qué quiso decir el fotógrafo o qué quiso transmitir el fotógrafo, no simplemente a qué es lo que está parada frente al lente, es decir, qué es lo que había detrás de la lente y qué es y no solo qué es lo que había delante de la lente, qué era lo que se miraba antes en la fotografía. Exacto, maestro. Así es. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios. Por aquí quiero también, tenemos una pregunta de Raúl Cifuentes. ¿Cuál es la opinión de Eduardo y el nieto sobre la importancia de que el archivo del maestro H sea público? Y lo uno con otra pregunta que tiene María Orsic, que es, ¿todo el archivo del maestro Manuel H ya hace parte del patrimonio cultural de la ciudad? Yo te dejo a ti, Manuel, para que tú nos cuentes porque es una parte importante, cómo está este archivo, cuál es el total de negativos, cuál está abierta al público. Podemos acá hacer como un comentario especial al archivo de la Biblioteca Nacional. Así que, Manuel, cuéntanos. Bueno, mi abuelito hizo más o menos unas 600.000 tomas, ¿sí? Más de 600.000 tomas entre negativos y diapositivas, ¿sí? O sea, negativos de 6x6, placas de 5x4, placas de 8x10, negativos de 35 milímetros, de la Olympus Pen. Mejor dicho, mi abuelito tomó con todas las cámaras ahí para ver de la época. Entre esas, digamos, pues está toda la historia, son más o menos más de 600.000 pesos. En la Biblioteca Nacional se digitalizó una parte muy pequeña del archivo, ¿sí? Pero que pueden, pues, que pueden admirar, pueden meterse a la página de internet de la biblioteca y ahí está el Fondo Manuel H, en donde podrán conocer, digamos, gran parte de lo que eran las películas de placa, porque ahí se escaneó la mayor cantidad de películas de placa de 5x4, que realmente es muy buen material. Hay fotografías que yo la otra vez estaba viendo y decía como que, no, mi abuelo fue un máster de verdad. O sea, a mí me gustaría que la gente pudiera sentir esa misma sensación que siento yo, ¿sí? Cada vez que veo una fotografía de mi abuelo de los años 40, de los años 50, de los años 60, de los años 70, y toda la magia que desenvuelve en esa imagen, ¿sí? Cómo va cambiando la gente, cómo va cambiando la estructura de las personas en su vestir, en la arquitectura de la ciudad. Entonces, lo que nosotros queremos, digamos, en el mediano plazo es seguir compartiendo las miradas de mi abuelito, ¿sí? Las miradas que nos dejó. Y en un futuro, pues, ojalá que alguna entidad, pues, se haga parte del archivo, ¿sí? Que alguna entidad le dé la importancia, porque lo que nosotros queremos es que no se quede encerrado, como aquí está en cuatro paredes, sino que tenga la disponibilidad de que todos lo admiren, ¿sí? De que la necesidad que tengan algunas personas de las imágenes, pues, esté a su disposición. Y el maestro tiene algo que decir. Así es. No entendí, ¿el archivo está en la Biblioteca Nacional o no? No, 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 no. Una parte está digitalizada, digitalizada, en donde la gente puede verlo en la página web. Pero no los negativos ni No, 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 no. Los negativos están acá. Están aquí en mi casa. Si me permiten un minutico. Así como lo comentaba Manuel, una parte de este archivo se digitalizó en la Biblioteca Nacional y todos los colombianos tienen acceso a ella, pero por medio de la página de la biblioteca. Entonces, los interesados y que quedaron, digamos que entusiasmados con esta historia del maestro Manuel H, quieren conocer un poco más, porque acá estamos mostrando unas pocas. Ahí las van a poder encontrar en la página de la Biblioteca Nacional. Las podrán encontrar el archivo del que habla Manuel Nieto. Y ese archivo está conservado con las condiciones, que si el archivo está conservado con las condiciones apropiadas. Maestro, pues está con lo que mayores podamos. Los voy a mostrar acá, más o menos un poquitico. Estos son los contactos.
creo que tuvimos un problema con Sí, la... aquí están, aquí está, digamos, ahí, ¿Ah? Ajá. ¿Escuchan? ¿Me oyen? sí, lo que pasa es que Sí. cuando haces movimiento se congela la imagen, entonces tienes que dejarlo un momento quieto para que podamos ver lo que nos están mostrando. Bueno, voy a seguir aquí entonces a ver si alcanzo un poquitico. ¿Listo? Ustedes se congelan. Y aquí están, ahí ustedes pueden ver los negativos, la web. ¿Listo? Entonces están en sus respectivas casas. El maestro lo conoció alguna vez, si fue al archivo de mi abuelito. Sí, claro. Están en las mismas cajas, están en las mismas estructuras, están en los mismos plásticos y están, pues, digamos, gracias a Dios, es un clima que nos ayuda, digamos, a la conservación. Sí, si estuviéramos en otro clima, pues tendríamos dificultad por la humedad y todas las cosas, pero gracias a Bogotá es Dios, el clima ideal pues, para la conservación del arte, sí. sí, señor, correcto, correcto, correcto. Entonces, pues bueno, mostraré por encima cómo está, sino que por la conexión y pues el computador y la vuelta, pues me queda un poquito difícil. Así es. Claro, te comprendemos, Manuel. Muchísimas gracias igual por mostrarnos esta parte del archivo ya en físico del maestro Manuel H. Y realmente que ojalá todo este material se pueda digitalizar y ya obviamente ustedes que durante años han trabajado en conservarlo, pues sabemos que van a estar ahí, pero que también sabemos que es necesario que se pueda hacer una labor de conservación, como tú lo dices. Entonces, pues la invitación es esa y precisamente esta celebración de los 100 años del natalicio del maestro muy seguramente va a visibilizar esa necesidad. Entonces, bueno, se nos está acabando el tiempo y yo quiero que pasemos a una parte muy importante y es como ese fotógrafo para toda la vida. Quiero que hablemos del legado del maestro Manuel H., de los libros donde se encuentran sus fotografías, recordar algunas exposiciones, algunos reconocimientos que recibió, porque entiendo que recibió algunos reconocimientos del distrito y también del ministerio. También acá nos están preguntando sobre esa anécdota del video de en la banda de Aterciopelados o esa novela de Isabel me la veló. Entonces, ya sé que son muchísimas cosas que queremos retomar y de las que queremos hablar, pero me gustaría que Manuel y el maestro Eduardo nos contaran entonces ya como de ese legado, de lo que nos quedó, de lo que significa para nosotros de aquí para adelante la conservación también de la historia fotográfica y de todo esto que nos ha dejado el maestro Manuel H. para los colombianos. Yo creo que Manuel conoce mucho más que yo sobre estos temas, pero sí su legado se resume en la famosa frase de una imagen vale más que 1000 palabras. Las imágenes de Manuel H. son la historia de Colombia, sin necesidad de retórica. Son la historia de Colombia contada con un ojo agudo, con una mirada certera, con una destreza fotográfica inigualable. Yo pienso que eso es lo importante de las imágenes que nos dejó, que son el resumen de la historia de Colombia del siglo XX. Pero Manuel sabe más de todos esos temas que tú mencionaste. A ver, Manuel, yo quiero saber cómo fue lo de Aterciopelados. Pues bueno, ellos hicieron una canción que se llama El Álbum, ¿sí? En donde hay un fotógrafo que es el malo y otro fotógrafo que es el bueno. Manuel H. era el malo. Sí, porque Manuel H. él tomaba las fotografías y le robaba y desaparecía a las personas, ¿sí? Entonces las convertía en una fotografía y las guardaba en su archivo. Entonces iba Andrea y buscaba la fotografía de Héctor, que había desaparecido, mi abuelito, cuando le tomó la fotografía, y se iba donde un fotógrafo de agüita para que lo pareciera otra vez, ¿sí? Entonces, pues bueno, pues eso fue más o menos lo que hicieron en el video. Pues mi abuelito, que era un fotógrafo conocido, pues lo invitaron, mi abuelito se puso, se peluqueó, eso salió con corbatín, mejor dicho, eso fue muy chévere, una experiencia muy buena para él, porque eso fue con unos mexicanos. Y pues, digamos, mi abuelito siempre le interesó el cine. Digamos, yo creo que eso fue como
como algo que no pudo hacer él, como no, no frustración, porque digamos él no eso, pero sí le hubiese gustado haber estado un poquito en el cine, porque él tuvo muchos libros de cómo hacer videos en 8 milímetros, en 16, entonces yo creo que él se interesó mucho y disfrutó mucho ese momento por lo que les digo, por lo de la acción, por que toca tener cuidado, muchachos, vamos a grabar, tan, tan. Entonces yo creo que lo disfrutó bastante. Y en cuanto, digamos, a las exposiciones, mi abuelito sí, pues hizo dos exposiciones, aquí lo último, que fue la exposición del Callejón, de las exposiciones en donde Peñalesa le dio la Orden Civil al Mérito, y también hizo la última exposición que le hicimos en la Biblioteca Nacional, que se llamó Miradas de Manuel H., las miradas de Manuel H., que ahí fue, digamos, como, fue cuando se empezó a gestionar todo lo de la digitalización con la biblioteca. Y Ujú. ahí se dio a conocer que se iba a hacer que íbamos a hacer ese evento, pues, que íbamos a realizar la digitalización y todo. Y varios premios, en Barranquilla también le dieron un premio, mejor dicho, si ustedes me dejan leer, les digo. La doctora María Consuela Castro le dio la orden del Ministerio de Cultura con la vida y obra, teatro, le hicieron el libro también ¿cómo que se llama? Con Samuel Moreno. Se gestionó el libro de Manuel H. Fue, digamos, como que es el único libro donde tienen fotografías totalmente de mi abuelo. Mi abuelo ya había participado, digamos, en el libro de la historia de la fotografía, en el libro de oro de la Santa María, y en una serie, digamos, en una serie de libros, pero que él siempre había aportado imágenes, más no eran fotografías de mi abuelo directo. O sea, un libro directo de mi abuelo no había. Y ese fue el primer libro que se hizo. Y estamos viendo si se hace más, porque sería muy chévere poder seguir contando imágenes, ya no sea a través de la web, sino en todos los sentidos. A ese respecto yo quería preguntarte, ¿se está estudiando el legado? Es decir, ¿se está estudiando qué hay de retrato, qué hay de arquitectura, qué hay de reportería gráfica, qué hay de toros? Porque, No, por ejemplo, un maestro. libro, me imagino que eso sería importantísimo. Sí, claro, sí. Digamos, no, maestro, digamos, no, o sea, digamos, sabemos qué temas hay, sabemos qué temas hay, pero digamos, es tan grande los temas, digamos, tan variados los personajes que es muy difícil ponerse a decir como que vamos a escoger estas fotografías, esto. Sí se tiene todo organizado. Sí, digamos, nosotros, pues gracias a mi abuelito que fue muy organizado con el archivo, porque él, digamos, se tomó la de hacer los contactos y los contactos numerarlos y ese mismo número pasarlo al negativo. Entonces, es muy fácil, digamos, por la organización que tiene el archivo de encontrar los temas. Lo Pero que yo sí, pienso que, perdón, sigue tú. sí, No, sí, digo que yo pienso que ahora que se están terminando los toros y de pronto se van a terminar, eh, sería el momento de hacer un libro sobre los toros de Manolache, es decir, la historia de la Santa María, ¿no es cierto? sí, con Don Cosas Víctor, así, por eso digo de que si se está estudiando puntualmente algunos temas. con Don Víctor Yusabá, que él dio el libro el 9 de abril, con fotografías de mi abuelo. Se está hablando del tema de hacer un libro de los toros con fotografías especiales de mi abuelito, pero estamos todavía, digamos, como mirando cómo se va a hacer. Sí, mirando cómo se va a hacer. Pero sí, Okay. sí se ha hablado, maestro, sí se ha hablado. Y el 9 de abril también, eso me encantaría que saliera. Sí, pues de ese está el de Don Víctor, pero ojalá haya más. Sí, porque mi abuelito entre más salga mejor. Entre más haya El de obras Don Víctor de ya él. salió, el de Don Víctor ya salió. El de Don Víctor Usaba, sí, ese tiene, y mi ahorita estaba vivo cuando salió ese libro. No lo conozco, infortunadamente. Ok. Sí, señor. Bueno, Manuel y Eduardo, ya estamos cerrando nuestra conmemoración con el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional, toda la familia Rodríguez y la familia de Colombia. Y quiero en este momento hacer una mención especial a tu familia, Manuel, porque realmente, como lo decías desde el principio, se nota esa labor, se nota ese amor, ese cariño y ese esfuerzo que están haciendo para continuar para que el legado del maestro Manuel H. continúe vivo. Y entonces en este momento quiero contarles
que durante todo el mes vamos a estar celebrando al maestro Manuel H. Y para ello hemos reunido unos videos muy bonitos de anécdotas de sus familiares, un amigo que trabajó con él en el estudio y también un curador y crítico extranjero. Entonces, los invitamos para que nos acompañen durante todo el mes por medio de la página de la Biblioteca Nacional y para que puedan conocer estas anécdotas tan especiales de toda su familia, dos generaciones, hijos, nietos y pues realmente es emocionante. Como les comento, nos podríamos quedar aquí seguramente muchas horas más hablando sobre el maestro Manuel H., pero se nos ha acabado el tiempo y yo quisiera que Manuel y tanto como el maestro Eduardo dieran como unos comentarios de cierre para este homenaje. Pues para mí ha sido un honor participar en este homenaje al maestro Manuel H. Siempre lo admiré mucho. Tengo gran reconocimiento a su ayuda que me ofreció siempre en mis investigaciones sobre la fotografía y gran admiración por sus logros, por su trabajo, por su, por sus logros es la mejor palabra, de verdad. Porque las imágenes de Manuel H. son muy logradas. Y eso para mí, como crítico de arte, es muy importante. Bien. Manuel. Manuel. Yo primero que todo quiero agradecer a los maestros, porque para mí, digamos, la pasión con la que su merced habla de mi abuelo, pues, se nota el respeto y la admiración que le tiene. Y de verdad que soy muy emocionado cuando su merced habla y se refiere a él. Y le agradezco infinitamente. De las primeras personas que yo pensé que yo dije que quería estar con el homenaje fue su merced. Y le agradezco que su merced haya aceptado la invitación y también muy agradecido con la biblioteca y con el Ministerio de Cultura. De verdad que les agradezco infinitamente en nombre de toda mi familia toda la disposición que tuvieron, la infraestructura que hicieron, el crew que movieron para poder hacer esto. Les agradezco a su merced también, Margarita, a Ana María, también a todos, a todo el crew, a Andrés, a Gustavo, a todos el equipo que participó en esto, de verdad que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Como les indicaba hace un segundo, la Biblioteca Nacional continúa con esta celebración y no solo vamos a compartir los videos, sino que también vamos a estar compartiendo fotografías con reseñas importantes para seguir recordando y para seguir celebrando a los ojos de Colombia, digámoslo así, el que capturó historias fantásticas de nuestro país. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, a todos sus comentarios, a sus preguntas, a todo el equipo del Ministerio de Cultura y de la Biblioteca Nacional. Y pues nada, seguimos celebrando 100 años, desde el 1 hasta el 100 y los que vienen del maestro Manuel H. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.